A veces ocurre que los animales tienen que comerse a sí mismos, y no siempre es para saciar el hambre. A veces se pasan de la raya y a veces es algo evolutivo. Pero algunos, como este pájaro, simplemente tienen muy mala suerte. Sí, la serpiente ha perdido la cabeza, pero eso no le impide seguir moviéndose. Y lo que es más, se muerde a sí misma. En realidad, el hecho de que la cabeza cortada de una serpiente siga siendo, en principio, capaz de hacer daño a alguien, se debe a la fisiología de las serpientes. Las serpientes son criaturas de sangre fría, lo que significa que obtienen su calor de fuentes externas como la luz solar y las superficies calientes. Así que no necesitan mucha energía para mantener su temperatura, lo que significa que no necesitan mucho oxígeno para alimentar sus cerebros. Así que la cabeza de una serpiente puede existir separada durante unos minutos o incluso horas. Lo más probable es que las serpientes no se den cuenta de que ya no tienen cuerpo y muerdan solo lo que ven delante. Esa pitón es tan enorme porque se comió un puercoespín, y tan muerta por la misma razón. Por eso la mayoría de los animales adultos y experimentados cazan puercoespines muy raramente. Son difíciles de matar debido a la gran cantidad de agujas que se desprenden fácilmente y se clavan en los depredadores, y lo suficientemente profundas como para que duela alcanzarlas. Además, los puercoespines no se asustan y no huyen ni siquiera a la vista de grandes adversarios. Pero aunque alguien consiga milagrosamente enfrentarse a un puercoespín sin resultar herido, hay que comérselo. La pitón no lo logró. Y las arañas se comen sus patas. Suena extraño, pero hay un montón de testimonios en Reddit de personas que atrapan arañas y de repente se las encuentran comiéndose sus extremidades. También hemos encontrado un par de artículos sobre el tema. Lo más probable es que se trate de algún tipo de estrategia de defensa y que las arañas no se coman las patas en sentido literal, sino que las chupen, porque así es como se alimentan. En fin, ojalá algún día la BBC haga un documental sobre esto, o al menos consiga un par de vídeos. Sin embargo, algunos vídeos como este dan escalofríos. Aquí hay un ciervo cruzando la vía para... bueno, ya te haces una idea. De hecho, las infraestructuras de nuestras ciudades, tan cómodas para los humanos, suelen ser completamente inadecuadas para los animales. Por eso los ciervos, así como muchos otros animales salvajes, son atropellados constantemente. Se trata de un problema realmente grave y su magnitud queda clara si nos fijamos en las estadísticas. Cada año, dependiendo del país, por supuesto, se producen hasta 220.000 accidentes de tráfico en los que se ven implicados ciervos. Más de 1.000 de ellos se saldan con heridos y unos 20 con muertos. Las muertes por ciervos son mucho mayores. A veces parece que los ciervos son criaturas que corretean desordenadamente por todas partes, y por eso pueden quedarse atascados en un árbol. Y eso también tiene consecuencias muy desafortunadas, incluso sin que intervengan las carreteras o los coches. Pero si en el caso de los ciervos todo parece triste, pero todavía se espera, este halcón me sorprendió. Parece una situación estándar. El dueño de un ave rapaz le quita la capa a su mascota para ponerla a cazar, pero unos segundos después el halcón se estrella contra un camión que pasaba por allí. En serio, es tan triste y repentino que me hizo estremecer. Según estimaciones de 2021, cada año mueren en Estados Unidos entre 49 y 340 millones de aves en colisiones con coches. ¿Qué ha pasado aquí? Es un fragmento de un programa danés de cocina y caza. Se trata de cazar y cocinar una especie diferente de animal en cada episodio. En este episodio visitaron Francia para cazar perdices. Aunque uno de los propietarios de los halcones no quería soltar su ave tan cerca de la autopista, los otros cazadores le convencieron. Fue un gran error. Pero, ¿quién hubiera imaginado que un halcón, un ave aparentemente inteligente, va a hacer algo así? Vale, lo siento por ese halcón, pero volvamos al hecho de que los animales se comen a sí mismos. Las serpientes, por ejemplo. La idea de que una serpiente se muerda la cola tiene raíces míticas. En la mitología antigua, una serpiente que devora o se muerde la cola se llama uróboro, que en griego significa devorador de la cola. Los antiguos griegos eran, en general, tipos bastante lógicos. Como símbolo, el uróboro tiene un montón de significados diferentes, por lo que se utilizaba en religión, magia, alquimia e incluso psicología. No es de extrañar que el término uróboro acabara filtrándose también en la literatura científica sobre reptiles. Por ejemplo, los investigadores han llamado a un género de lagartos africanos, Ouroboros cataphractus, por la forma en que se enroscan y se muerden la cola, formando una bola protectora. Es como los armadillos, salvo que no lo son en absoluto. Y hay pocas pruebas científicas de que las serpientes se muerden la cola o intenten comerse a sí mismas. Por supuesto, ha habido algunos casos de serpientes que se mordisquean la cola mientras están en cautividad. Por ejemplo, una hembra de serpiente de hocico de cerdo occidental se mordió su propia cola en el Reino Unido en 2014. Pero eso no es lo que le preocupa a los científicos.
Otra cosa es el comportamiento de las serpientes en libertad. A menudo se pueden ver vídeos de serpientes mordiéndose en el cuerpo, pero lo más aterrador de todo esto es que a menudo se trata de una serpiente que ha sido atropellada por un coche o algo similar. Los biólogos dicen que este comportamiento es una prueba de que las serpientes sufren un dolor atroz. En tales situaciones, simplemente se mueven y muerden todo lo que pueden alcanzar. Además de traumatismos o estrés grave, los científicos especulan con la posibilidad de que una serpiente que se muerda la cola se haya confundido de presa porque tenía hambre, o confundida al atacar a otra serpiente. Realmente no veo cómo es posible, pero, de nuevo, no soy una serpiente, y no soy un experto en serpientes. Y los biólogos saben que cuando una serpiente está tratando de comer otra serpiente, en realidad puede accidentalmente empezar a tragar su propia cola. Esto sucede porque las serpientes tienen una respuesta de alimentación muy fuerte, y al parecer no una mente muy brillante. Es decir, la serpiente ve la comida y básicamente el resto ya no importa. De por sí, esto es especialmente común en especies de serpientes que se alimentan de su propia especie, como entre las cobras reales en la India. En otras, no se produce tal confusión. Comer piel es mucho más sencillo. Incluso entre los humanos hay a quien le encanta morderse sus propios padrastros. No es sano, no lo hagas. En primer lugar, puedes contraer una infección y en segundo lugar, ninguno de nosotros somos lagartos. Sí, algunos lagartos y ranas se comen la piel que desprenden y este proceso tiene incluso nombre propio, dermatofagia. También ocurre en los insectos. Por ejemplo, las cucarachas gigantes de Madagascar también se comen sus antiguos exoesqueletos. Hay dos razones que explican este comportamiento. En primer lugar, este hábito les permite ocultar las pruebas de su existencia. Si se comen la piel, su olor no atraerá a los depredadores e impedirá que los localicen. La segunda razón es conservar energía. Incluso un trozo de piel seco y sin vida contiene nutrientes, y el animal ha gastado esfuerzo, tiempo y energía para crear esta piel, y luego ha necesitado mucha energía para desprenderse de ella. Comérsela es un intento desesperado de recuperar al menos una pequeña cantidad de los recursos gastados. Y a veces los animales, como las salamanquesas, empiezan a comerse la piel cuando aún no se la han quitado del todo. Parece súper espeluznante, como si una salamanquesa estuviera comiéndose a sí misma. Sin embargo, también tiene sentido. La salamanquesa está haciendo varias cosas a la vez. Cuanto más rápido se desprende de su piel y se la come, más rápido deja de ser vulnerable y menos tiempo pasa en un solo lugar. Por eso las salamanquesas combinan dos trabajos importantes y asustan a quienes presencian el proceso. Pero hay animales que se comen sus miembros precisamente en caso de hambre. Con las arañas, por supuesto, todavía no está claro, pero se sabe que las mantis a veces lo hacen. Sí, tienen suficiente hambre. Sí, sigue pareciendo horrible, y sí, sigue teniendo una muy buena razón y argumentos razonables. Sigue el pensamiento. Cuando una mantis tiene hambre, empieza a comerse sus propias patas para obtener los nutrientes que necesita para sobrevivir y reproducirse. Desde un punto de vista evolutivo, es mejor estar sin patas pero con descendencia que al revés. Además, en la siguiente muda, la pata volverá a crecer. La mantis tiene una muy buena regeneración. Pero aquí es importante no pasarse con la cantidad de comida ingerida. Hay que sobrevivir hasta la siguiente muda. Y por cierto, ya que hablamos de insectos, tengo que prestar atención a las mariposas. Hasta los niños conocen su ciclo vital. Una oruga sale de un huevo, luego come hojas, se envuelve en un capullo y emerge como una hermosa mariposa. Lo damos por sentado, algo casi mágico, aunque ordinario. Pero, ¿sabes cómo se convierte una oruga en mariposa? ¿Qué ocurre exactamente dentro del capullo? No todo el mundo está preparado para eso. Así que, una vez completado el ciclo de muda y crecimiento, la oruga suele dejar de comer y buscar un lugar donde resguardarse de las inclemencias del tiempo. Se cuelga boca abajo y rodea su cuerpo con seda que ella misma ha creado. Hasta aquí, todo es normal y claro. Pero una vez que el capullo está listo, el proceso se vuelve loco y asqueroso al mismo tiempo. La oruga no se convierte en mariposa o polilla por arte de magia. Hace falta mucho más que eso. La oruga empieza a digerirse a sí misma. Así es. Segrega enzimas que empiezan a licuar casi toda la oruga. Si abres el capullo en esta fase, saldrá un cóctel líquido en lugar del insecto. Sin embargo, dentro de esta baba de oruga hay diminutas estructuras secretas. Cuando la oruga sale del huevo, tiene grupos especiales de células llamados discos imaginales. En la fase de oruga, estos discos no hacen nada porque la oruga produce una sustancia química que impide que las células se multipliquen y crezcan. Estas células no se digieren ni siquiera cuando la oruga se convierte en baba. Por otra parte, los discos imaginales comienzan a multiplicarse y a crecer, y muy rápidamente. Utilizan el limo que era la oruga como alimento para reproducirse y crecer. Hay un disco para fabricar las alas, otro para las patas, otro para las antenas, etc. Todo lo necesario para hacer un insecto entero.
En algunos casos, los discos imaginales pasan de 50 células diminutas a más de 50.000 en poco tiempo. Y entonces, al final de este proceso totalmente loco, una mariposa o polilla emerge del capullo. Por cierto, un pequeño estudio ha demostrado que las mariposas y polillas pueden recordar algo de cuando eran orugas, pero aún no hay datos suficientes para sacar conclusiones definitivas. Y entonces se me ocurrió una idea. Si los lagartos pequeños son capaces de perder la cola y luego no solo vivir normalmente, sino que además la vuelven a crecer, ¿qué pasa con los reptiles más grandes? ¿Puede el dragón de Komodo hacer semejante truco? Los modelos informáticos sugieren que la fuerza de mordedura del animal es relativamente pequeña. El máximo es de 39 newtons, frente a las 252 newtons de un cocodrilo marino de tamaño similar. Sin embargo, el poderoso cuello del dragón de Komodo y sus afilados dientes son ideales para un ataque. Teniendo todo esto en cuenta, creo que el dragón de Komodo podría fácilmente, si quisiera, arrancarse su propia cola. La cuestión es por qué querría hacerlo en primer lugar. Los varanos domésticos, por ejemplo, han sido vistos repetidamente mordiéndose la cola. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Lo hacen y ya. También puede ocurrir cuando la cola se convierte en un lastre. Por ejemplo, cuando es atacada por un gran depredador como un cocodrilo. Si en el ataque se daña un hueso, la cola comienza a molestar y es más fácil arrancarla que arrastrarla y arriesgarse a una infección. Tal vez, una vez arrancada la cola, el dragón incluso se la coma, para no desperdiciar los valiosos nutrientes. Pero no podemos comprobarlo, por supuesto, ya que hasta ahora no se ha observado ningún caso de este tipo. Sin embargo, si enfocamos la cuestión desde el punto de vista de la teoría, el dragón de Komodo no tiene muchas posibilidades de sobrevivir sin cola. El proceso de descarte de la cola no suele ocurrir en los lagartos agámidos, varanos y camaleones. No regeneran las colas perdidas por heridas o amputaciones. Por lo tanto, un dragón de Komodo al que se le haya arrancado la cola no podrá hacerla crecer de nuevo. Y a menos que muera por pérdida de sangre o infección, simplemente perderá frente a los dragones de Komodo sanos que tengan la cola en su lugar. En resumen, el resultado es bastante predecible. Al mismo tiempo, muchas especies de lagartos son capaces de perder parte de la cola para escapar de un depredador. La parte rota de la cola cae al suelo, donde sigue retorciéndose como un ser vivo, distrayendo al depredador del vulnerable cuerpo de la lagartija. A veces el depredador permanece ocupado hasta 5 minutos, durante los cuales la lagartija consigue escapar tranquilamente. Pues bien, el depredador seguirá sujetando o intentando atrapar la cola que se ha desprendido. En resumen, todo el mundo estará ocupado. Como las colas de las lagartijas suelen utilizarse para almacenar grasa, proporcionan al depredador algo de energía, y esto puede ayudar a la lagartija. La lógica es sencilla. Un depredador bien alimentado no irá a buscarla para matarla y comérsela. Pero al mismo tiempo, la misma cola puede beneficiar a la propia lagartija, aunque la haya tirado. Se sabe que algunos lagartos, como los eslizones, se comen sus propias colas por la energía almacenada en ellas. Si no se la come antes un depredador. Y algunas especies de lagartos pueden perder la cola de forma bastante voluntaria, incluso si se le ha aplicado una pequeña fuerza externa. En pocas palabras, la cola no se arranca, sino que se cae casi por sí sola. Esto ocurre cuando los lagartos contraen los músculos de la base de la cola y estos músculos, respectivamente, rompen las vértebras. Pero lo más frecuente, por supuesto, es que la pérdida de la cola se deba a que un depredador la agarre y la rompa. A veces, un lagarto corre alrededor de una cola dañada o parcialmente rota hasta que se la arranca por completo. Y es difícil saber si el lagarto está intentando arrancarse la cola deliberadamente, pero a menudo eso es lo que parece. Y aunque se ha descrito la capacidad de regenerar la cola en varios reptiles, como salamanquesas e iguanas, nadie había descrito nunca este comportamiento en alligatores americanos, hasta hace poco. El estudio ha descubierto que los alligatores jóvenes pueden regenerar hasta 23 centímetros de la cola perdida. Se trata, por cierto, del animal más grande con esta capacidad regenerativa. Además, la cantidad de tejido regenerado por el alligator es una de las mayores entre los animales. Estas colas, sin embargo, resultan un poco peores que las originales. Carecen de tejido muscular esquelético, por ejemplo. Esto es un poco extraño porque los lagartos e incluso algunos mamíferos son capaces de regenerar este tipo de músculo, pero quizás sea así como los alligatores ahorran energía. Se necesita bastante energía para regenerar el músculo. Aunque los alligatores tienen un físico más fuerte que la mayoría de los demás reptiles, son vulnerables a una edad temprana. Están en el menú de prácticamente todos los depredadores que existen, incluidos pájaros, mapaches e incluso otros aligatores. Por eso, la capacidad de deshacerse de una cola y volver a dejarla crecer podría ser una gran ayuda para un alligator. No está claro si los adultos pueden hacer lo mismo. Probablemente sí, pero hasta ahora los científicos no lo han averiguado.
Pero si a los lagartos les puede crecer la cola, y los alligators son uno de ellos, ¿podrían los dinosaurios, los lagartos más monstruosos de todos, haber logrado semejante tarea? Quizá algunos sí. Aunque los antepasados de los dinosaurios, los alligators y las aves, se separaron hace unos 250 millones de años, los dinosaurios y los alligators siguen siendo parientes bastante cercanos. Es una lástima que aún no se hayan encontrado fósiles de dinosaurios con signos de rebrote de la cola, pero es muy posible que los científicos aún no hayan llegado a ellos. Los científicos no descartan esta posibilidad, aunque afirman que sería difícil comprobarlo con seguridad. Cuando la cola vuelve a crecer, los huesos de la columna vertebral son sustituidos por un tubo de cartílago en la parte regenerada del esqueleto, y el cartílago, a diferencia del hueso, no puede yacer bajo tierra durante millones de años esperando a ser encontrado por los arqueólogos. Así que, cuando los científicos encuentran un esqueleto sin cola, no pueden decir con certeza si los huesos simplemente se perdieron en algún lugar o si se trata de un dinosaurio que dejó caer y le volvió a crecer la cola. Puede que incluso varias veces. Automordedura. ¿Puede una serpiente viva envenenarse mortalmente mordiéndose a sí misma? Los científicos han descubierto que esto es básicamente imposible. Si una serpiente venenosa se muerde a sí misma por accidente, por ejemplo, los anticuerpos inhiben cualquier veneno introducido en el torrente sanguíneo. Las serpientes han evolucionado de modo que pueden morderse en la cola, pero no envenenarse. Aparentemente ha habido precedentes en los que la evolución ha tenido que hacer ajustes. Por no hablar de que es poco probable que una serpiente, incluso bajo estrés, se muerda a sí misma de tal manera que se inyecte veneno. Porque las serpientes son perfectamente conscientes de que su veneno básicamente no funciona contra su propia especie. Por esta razón, por cierto, las peleas de muchas serpientes tienen un aspecto muy gracioso. Los animales no quieren malgastar su precioso veneno en aquellos en los que de todos modos no funcionará. Por eso su arma principal, los dientes, no se utiliza en absoluto para resolver conflictos. En su lugar, las serpientes se enrollan unas alrededor de otras y se empujan. Escorpiones y fuego. Hay una leyenda que dice, en caso de peligro, un escorpión, por ejemplo, rodeado de fuego, se pica a sí mismo. Es decir, de esta forma se libra de sufrimientos innecesarios. Esta leyenda se basa en observaciones reales, pero la gente, como suele ocurrir, malinterpretó lo que ocurría, y ahora por fin los científicos han descubierto de qué se trata. Los escorpiones pertenecen a una especie de animales llamados poikilotérmicos, es decir, de temperatura variable. Esto significa que no pueden regular su temperatura, por lo que dependen de la temperatura de su entorno. Por eso, si están rodeados de fuego, su cuerpo se calienta y se deshidrata rápidamente, lo que provoca espasmos y contracciones frenéticas de la cola. Desde fuera parece que un escorpión se pica a sí mismo, aunque en realidad es algo parecido a unos espasmos mortales, y ni siquiera sé qué es peor. Estrés en macacos. Los automordiscos dañinos son uno de los problemas más graves en las colonias de primates. Aproximadamente el 10% de los monos cautivos sufren el inquietante fenómeno del comportamiento autolesivo. Y entre los macacos rhesus, los más comunes en los laboratorios, el 14% de los animales se muerden a sí mismos. Puedes empezar a hacerlo por todo tipo de razones. A veces es aburrimiento, pero más a menudo es angustia emocional. Por ejemplo, si se les cambia de jaula o se les separa de su pareja, o hay algún otro cambio que el animal percibe de forma muy fuerte. Tu cerebro se está comiendo a sí mismo. Un nuevo estudio ha descubierto que la privación crónica de sueño puede hacer que el cerebro se coma a sí mismo. Esto se debe a que las células que digieren los llamados desechos celulares trabajan más. Todo el mundo sabe que el sueño es crucial para el funcionamiento normal del cerebro, y cualquiera que haya sufrido privación de sueño se ha enfrentado a desagradables consecuencias al menos en forma de despiste. Durante el sueño, el cerebro se limpia de los subproductos tóxicos del día. Por consiguiente, la falta constante de sueño interfiere en esta limpieza. Como resultado, en términos muy sencillos, algunas células cerebrales empiezan a comerse los lugares de contacto de las neuronas. Como consecuencia, somos más susceptibles a enfermedades como el ictus y el Alzheimer. En fin, intenta acostarte pronto esta noche. Autofagia científica. ¿Conoces a todos los ganadores del Premio Nobel? Hace unos años, este prestigioso galardón en el campo de la fisiología y la medicina recayó en el japonés Yoshinori Ohsumi, y por una buena razón. El científico se propuso entender la autofagia, el proceso biológico por el que un organismo se come parte de sí mismo para sobrevivir. Comerse a sí mismo suena como algo similar al comportamiento de lagartos y mantis, y es como si los humanos debiéramos evitarlo. Sin embargo, sin la autofagia, nuestro cuerpo no sería capaz de descomponer y reciclar los componentes celulares viejos, desgastados y enfermos.
Aunque estemos vivos, nuestros cuerpos sufren constantemente un proceso de autodescomposición que puede entenderse como una especie de autocanibalismo. Al mismo tiempo, sin embargo, el cuerpo experimenta periodos de rejuvenecimiento y crecimiento. La autofagia funciona como una defensa natural que permite al organismo sobrevivir al proceso de descomposición, eliminando la basura vieja y dejando espacio para células nuevas y frescas. El científico estudió todos esos procesos, así que si quieres saber más sobre este tema, puedes buscar su trabajo. ¡Hasta luego!